Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una de nuestras sesiones de seminario del Departamento de Biología. Hoy día me toca a mí presentar, yo voy a presentar más como amigo. Aquí hay un montón de eminencias de la fisiología, ¿cierto? De membrana, de canales que están acá presentes, que seguro podrían dar una mejor presentación científica, pero yo a Sebastián lo conozco más por su genialidad como persona, por lo divertido que es como amigo. Incluso alguna vez nos arrancamos a México desde Estados Unidos, estábamos todos exiliados en Estados Unidos y de puro loco nos fuimos con un fin de semana largo a México a hacer un tour de cantina y ver lucha libre mexicana, lo cual fue una experiencia muy freak, pero indudable. Sebastián es genio no solo como amigo simpático, sino que también científico. Yo estaba leyendo el resumen de su presentación hoy día, es realmente, ¿cómo podríamos decir? Poesía celular. Me encantó, digamos, cómo lo armó. Muestra su escuela, ¿no? La escuela tan bonita que es la Escuela Fisiológica Chilena. Él estudió con Ramón Latorre, que en un momento estuvo en nuestra facultad, ese Premio Nacional de Ciencias, fue uno de sus mentors aquí. Es bonito acá al comienzo conversando con Osvaldo Álvarez, ¿cierto? Tienen colaboraciones, su currículum es tremendo, así un brazote de logros y de invitaciones a charlas, de awards, de participaciones en proyectos Milenio, Anillo, en fin, es un capo. Sebastián, yo soy muy orgulloso de ser amigo de él, y sin más los dejo con la presentación que esperamos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la extremadamente amable presentación. Efectivamente somos muy amigos con Alexander. Yo creo que ustedes pueden filtrar con amistad y va a quedar bastante más bajo esto, ¿eh? Eh, Le podemos poner un filtro de frecuencia a eso. Ok, lo que les voy a contar hoy día, bueno, y agradecerles al departamento la invitación de poder y el espacio para poder mostrar mi data con ustedes. Como comentaba también antes, mis mentores provienen de la Facultad de del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y para mí siempre es un honor presentar mis cosas acá. Me siento muy ligado intelectualmente a la facultad. Y lo que voy a presentar hoy, mucho de esto no está publicado, y bueno, espero el feedback de la comunidad. Me voy a centrar en una técnica, primero, para, que hemos desarrollado en el laboratorio para poder hacer imagenología en tiempo real de los cambios y las variaciones del potencial de membrana de organelos, ¿sí? Que es una pregunta de larga data, ¿sí? La gente todavía, en diferentes aspectos de la biología celular, estamos viendo que hay conectividad de organelos, hay interrelación funcional entre ellos, o al menos interrelación de expresión de proteínas, pero no hay una buena herramienta para poder ver su actividad en tiempo real. Y ese es uno de los objetivos de esto, ¿sí? De diseñar la técnica. Y la charla está dividida en 5 partes. Yo creo que voy a tratar de ser bien breve en la introducción y mostrarles qué hacemos en el laboratorio, para poder saltar a la técnica de la que les mencionaba, algunos ejemplos de cómo la técnica puede ser aplicada y qué es lo que quiero hacer yo con ella, ¿sí? Porque no sé si es tan obvio lo que quiero hacer con ella. Ah, para empezar, ¿qué hacemos en el laboratorio? Bueno, en el laboratorio, y por lo que quizás mi academia local me conoce más, es por mi trabajo en detectores moleculares. Yo trabajo en canales de iones históricamente, en la biofísica de los canales de iones, y mi aproximación no es la electrofisiología y el imaging para poder ver su actividad. Y si bien la mayoría de mis colegas que trabaja en el entendimiento o en la biofísica de canales es capaz de abstraerse a modelos matemáticos para poder entender los canales, mi aproximación siempre ha sido mecanística, ¿sí? Porque desde niño me gustaba jugar con legos y mecanos, así que para mí es mucho más fácil entender esta cosa en forma de cómo existen bisagras y se conservan. Eso me ha llevado a trabajar en evolución. Ah, También trabajo en cómo las células animales regulan la expresión de estos genes, cómo los hacen transitar, no solo la expresión genética, sino la expresión funcional, cómo lo hacen transitar desde compartimentos intracelulares, ¿sí? Hasta hacia la membrana plasmática. Diferentes técnicas de imagenología ocupamos para hacer esto,
combinadas con electrofisiología, ya sea en organismos completos o en células aisladas. Em, También estamos ahora desarrollando un trabajo intenso en electrofisiología e imaging para ver el signaling en plantas completas. Esto también es una pregunta compleja. Las plantas tienen canales de iones y tienen respuestas eléctricas, lo que no necesariamente se condice con algún tipo de cognición de planta, sino que señalizan a través de señales eléctricas. Y nosotros estamos tratando de ver cómo en la raíz de la planta se pueden combinar diferentes estímulos para generar una señal de eléctrica que le signifique algo a la planta. Para eso necesitamos plantas enteras, y está un desarrollo de técnicas para poder, desde el cultivo y la obtención del transgénico, hasta el cultivo para la preparación y los sistemas de electrofisiología que tenemos que ocupar y de imaging que tenemos que ocupar para verlo. Y también trabajamos en biofilms, cómo la señal eléctrica de los biofilms cambia de acuerdo a diferente expresión de proteínas. Acá estoy mostrando un par de enzimas, ¿sí?, que están asociadas a la membrana plasmática, donde su falta, ¿sí?, fabricamos transgénicos de estos biofilms. Estas proteínas están asociadas con el movimiento de las bacterias, como las bacterias forman un biofilm de acuerdo a cómo se mueven. Entonces ellas tienen operones que detectan la presencia de nutrientes y el quórum, y luego ellas ya sea se deslizan, o sea, nadan, se deslizan o se quedan quietas y se dividen. La combinación de esas cosas da la tridimensionalidad del biofilm. Entonces, si uno piensa que son todas iguales o genéticamente expresan los mismos genes, entonces, ¿cómo hacen ellas para poder determinar cuáles hacen qué? Eso es signaling básicamente funcional de corto plazo, y nosotros estamos tratando de correlacionar la expresión de proteínas que detectan este tipo de estímulos externos con las señales eléctricas que uno podría ver en el biofilm cuando uno los tiene en una condición de privación de comida y uno agrega glucosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que quizá envuelve mi cuestionamiento respecto de los canales de iones es para qué sirven en la naturaleza y cómo ha evolucionado la forma en cómo la naturaleza los ha ido ocupando, ¿sí? En lo de evolución, en las partes de evolución nos hemos enfocado en principalmente canales TRP, haciendo grandes colecciones de canales que nosotros entendemos como canales ciertamente TRPs, en un trabajo reciente que lo van a encontrar como un preprint, que es algo que también hacemos en el laboratorio. Todos nuestros trabajos están como preprint, disponibles a la comunidad. Hemos encontrado algunos residuos que son firma para canales, para una familia de canales en la que se menciona que no hay muchas identidades. Bueno, si uno hace un trabajo acucioso y detallista, la verdad es que uno encuentra residuos firma, y estos residuos firma están ubicados en posiciones específicas del canal, y luego a través de estudios filogenéticos que realizamos con mi colega Juan Opaso, acá en Valdivia, podemos también tener relaciones de hermandad entre las distintas familias y poder ver estructuralmente qué cosas faltan o sobran o han aparecido durante la evolución de estos canales en los metazoos. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Y eso quizás se encierra en un paraguas de biofísica molecular y celular de canales de iones, ¿sí? Donde uno entiende que la célula es un medio, es un espacio real, tridimensional, que está separado del medio externo por una membrana que le permite, de algún modo, discriminar qué es lo que entra y qué es lo que sale, porque las células eucariotas, o las células en general, no son más que una colección, una bolsa con colecciones de reacciones químicas, que ocurren compartimentalizadas, en el caso de las células eucariotas, o también en espacios de solución con separación de fase, hoy día vemos, ¿sí? Y que todo tiene que ver con el ambiente reductor interno, el pH, la temperatura, cosas que las células regulan, ¿sí? Y se basa en un sistema que toma metabolitos y oxígeno y excreta dióxido de carbono y desechos, ¿sí? Este ciclo de tomar de tomar y excretar está regulado por las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, y ocurren todas tridimensionalmente al mismo tiempo, ¿sí? Esto de las flechas siempre me ha molestado un poco, porque si bien es real, claro, sí, hay productos y subproductos de las cosas, las flechas son dobles, ¿sí? Y los estudiantes nunca ven que estas flechas son dobles, así que a lo mejor un buen consejo, a lo mejor algo que le quiero dejar a los estudiantes que están viendo esto, es que consideren que todas estas cosas que les muestran ocurren en equilibrio químico, ¿sí?
Y bueno, la fisiología de membrana, como un gran paraguas nuevamente, se basa en el estudio de las proteínas que transportan solutos de un lado a otro de esta membrana semipermeable. Y los solutos muchas veces tienen carga. Estos iones, los iones que se transportan a través, ¿sí?, ayudan a las células a regular su molaridad en primera instancia, ¿sí?, y generan condiciones asimétricas de concentración a un lado y otro de esta barrera, ¿sí? Naturalmente las generan debido a la selectividad que puedan tener estos canales de iones. Ahora bien, eso me va a dar un número, ¿sí?, que a la gente que trabaja en el campo la interpreta rápidamente como una energía, ¿sí? Esto es una energía básicamente del potencial eléctrico que está distribuida en un espacio muy pequeño, en la membrana plasmática, ¿sí? Y entonces el transporte de cosas, cualquier sea cosa cargada, no solamente iones, sino que otras moléculas cargadas, depende de un equilibrio electroquímico, donde la fuerza de acción de masa se va a compensar con el gradiente eléctrico de repulsión de carga, ¿sí? Eso es súper importante para nosotros en el transporte epitelial. Así comemos, ¿sí? La comida se absorbe de esta forma, ¿sí? Y también es importante y se le ha dado mucha más relevancia al fenómeno de excitabilidad y transmisión del impulso nervioso. Los cambios, las variaciones que ocurren en este dieléctrico que tiene este potencial de membrana, ¿sí?, pueden ser no lineales y pueden estar asociadas a pequeños detectores que responden a cambios de este potencial en el dieléctrico. Y eso permite que nuestras células, lo más común, músculos y células del sistema nervioso, ¿sí?, generen potenciales de acción. Pero esta es una condición muy particular. Esto no es el general, esto es algo que nos llama la atención porque somos humanos quizás y le damos un extremado valor al sistema nervioso. Pero la verdad de las cosas es que en la naturaleza, lo que nosotros vemos como transporte transepitelial está mucho más representado, desde biofilm de bacteria hasta nuestro intestino o la boca. Durante los años que la gente ha estudiado esto, ¿sí?, hemos obtenido un modelo de cómo entenderlo. ¿Sí? La ecuación del campo continuo, también Goldman, Hodgkin y Katz, que es muy simple, básicamente una derivación de la ecuación de NERT, para poder entender cómo las concentraciones se relacionan con el voltaje de la membrana, está muy desarrollada. La hemos estudiado por, no sé, 80 años. Goldman, El caso es que, disculpe, la ecuación de Goldman. sí. Y entonces, esta ecuación nos permite, si uno conoce las diferentes actividades de los canales de iones que una célula como un sistema complejo contiene, uno pueda determinar o estimar su valor del potencial de membrana. Es súper útil, ¿sí? Ahora, ¿cómo uno desde la fisiología clásica entiende esto de las variaciones del potencial de membrana? Bueno, son diferentes formas, uno lo ocupa como diferentes formas de señalizar, ¿sí? Y se nota bastante más exagerado para el caso de las depolarizaciones asociadas al potencial de acción, ¿sí?, donde uno cambia el potencial en decenas de milivoltios, ¿sí? Pero lo que es común siempre es que uno va a tener un estado de reposo del cual sale, ¿sí? Y el estado de reposo es lo que se lo interpreta como señal cero, da lo mismo si en algunos casos lo voy a ver como una oscilación o como algo que es más estable, pero eso es el potencial cero, eso es la señal cero. Desde ahí, la célula varía de algún modo el potencial de membrana y eso significa algo. En el contexto de una neurona, por ejemplo, vamos a ver dos espacios en la misma célula. Un espacio celular que no tiene los canales voltaje dependientes que permiten generar estos potenciales de acción y que genera potenciales graduados, que básicamente son la suma y resta de las diferentes unidades que se están activando dentro del cuerpo celular. Al llegar a un lugar donde tienen otro tipo de detectores que van a detectar la magnitud de este cambio, se genera una respuesta de todo o nada que está genéticamente localizada en el axón de la célula y se transmite y no nos vamos a detener por qué se direcciona, etc. Pero hay dos cosas que conviven: estos potenciales graduados y los potenciales de acción. Ahora bien, dentro de la célula hay organelos que compartimentalizan reacciones químicas que deben ocurrir en ambientes o condiciones distintas a las del citoplasma, ¿sí? Así lo veo yo al menos. Es una compartimentalización, ¿sí?, para poder permitir que otras reacciones ocurran, porque en la sopa gigante del citoplasma no puede ocurrir todo, se necesitan medioambientes específicos. Y los organelos tienen más canales de iones y transportadores que la membrana plasmática, ¿sí? Todos, ¿sí?, o al menos la mayoría de ellos, está compuesto por una bicapa, similar a la membrana plasmática, ¿sí? Es obvio para mí
que cada uno de ellos va a tener un potencial de reposo. Va a establecer naturalmente un potencial de reposo al funcionar, distinto de cero, ¿sí? Y ese potencial de reposo va a tener que ver con la actividad de transporte de solutos que tenga cada organelo. Básicamente es una unión directa y una unión directa entre el metabolismo que ocurre dentro del organelo y su potencial de membrana. Y si uno quisiera entender cómo estas cosas se relacionan entre ellas, uno necesita una técnica para poder verlo, ¿sí? O medirlo. Y lo que hice fue tomar prestada una técnica de Panchito, Barón y Ricard, Pancho Besanilla, Barón Chanda, Ricard Blunk, que desarrollaron en el 2005 ya, en base a una cosa que a lo mejor varios de la facultad acá conocen, son iones hidrófobos, esta es la molécula de dipicrilamina. Esto originalmente fue utilizado como como una, ¿cómo se llama esto? Bueno, esto mejora la capacidad explosiva del TNT, si ustedes se fijan, tienen varios grupos nitro, esto es muy reactivo, esto explota, ¿sí? Y por eso la gente ha sido muy reacia a utilizarlo, pero es muy útil, porque se distribuye con un coeficiente de partición a la membrana plasmática de 2, ¿sí? Entonces se acumula en la membrana plasmática y es capaz de transferir energía a proteínas fluorescentes. Entonces eso fue lo que tomaron Pancho, Barón y Ricard como técnica, como está cargado negativamente, responde a los cambios de polaridad del dieléctrico, es decir, se distribuye preferentemente de acuerdo al potencial de la membrana, es decir, DPA es un detector de voltaje, si yo quisiera ponerlo de esa forma, y como apaga, tiene la capacidad de apagar la fluorescencia de una proteína fluorescente cuando está próxima a ella, a través de un fenómeno de transferencia de energía. Entonces el readout que yo veo es la intensidad de una proteína fluorescente, ¿sí? En diferentes condiciones. Han demostrado que si uno da estímulos de cambio de potencial de membrana, uno puede detectar cambios de fluorescencia que se correlacionan con estos estímulos, ¿sí? Y uno puede ir a frecuencias bastante altas y aún uno puede detectar el estímulo, la señal de fluorescencia cambiando. Básicamente esto es el tránsito dentro del dieléctrico de DPA es muy rápido, lo que permite que uno pueda setear a través de él una técnica imagenológica de tiempo real, o lo que llame uno tiempo real, que es algo bien no real, pero bueno. Entonces, la técnica que estamos usando se basa en poner anclas, ¿sí?, en organelos, y estas anclas de membrana son marcadores que biólogos celulares han utilizado por años para identificar organelos, acopladas o fusionadas con proteínas fluorescentes que tienen cierta emisión. Al agregar DPA, suponiendo que el DPA atraviesa la membrana plasmática, se distribuye en el citoplasma y llega a la membrana del organelo y se distribuye ahí también, ¿sí?, voy a poder ver entonces cómo el organelo al cambiar de polaridad en su membrana va a afectar la fluorescencia de una proteína fluorescente, ¿sí?, que está cercana, próxima a él a través del ancla, ¿sí? Una de las ventajas de DPA es que si bien tiene color, es naranjo al disolverlo en agua, no es fluorescente. Entonces básicamente tengo una sola señal de fluorescencia que puedo observar, que es la del GFP. Y eso es una ventaja a la hora de querer mezclarlo con otras señales de fluorescencia de otros organelos. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Ustedes no han usado o no han utilizado organelos aislados, Sí, mitocondrias? hemos usado organelos aislados, lisosomas aislados, hemos utilizado fracciones de Golgi aisladas y hemos hecho patch clamp con ellas, pero no las Y hemos... mitocondrias. Mitocondrias no hemos usado. Ya, ok. Gracias. Sí. Entonces, la idea entonces ¿Puedo es que... preguntar? Sí, ¿Puedo claro. preguntar? ¿Tú, Chino, esperáis que el DPA se distribuya uniformemente en las membranas o hay Te como muestro ahora, particiones? justo ahora. Te Ya, muestro me justo callo. ahora. Entonces, si uno piensa que esto puede llegar a ser cierto, entonces uno tiene un circuito en serie. Hay un circuito en serie del exterior, la membrana plasmática, una distribución, voltaje dependiente dentro de la membrana plasmática, el citoplasma, y otro sistema que está igual a él, que está con la membrana organelar, y una distribución de voltaje en ella, ¿sí? Si lo que creemos ver es cierto, entonces podríamos hacer un modelo matemático que reproduzca eso, y para eso pusimos una en la membrana plasmática, una proteína fluorescente verde farselilada, y una proteína cherry en la membrana lisosomal. Y vemos inicialmente que si uno solo agrega DPA, el DPA ya al distribuirse va a apagar cierto porcentaje de la fluorescencia del GFP,
o del cherry en este caso, vemos que la fluorescencia de cherry aparece después que la fluorescencia de GFP que está en la membrana, ¿sí? Y si uno lo modela, como este circuito en serie, ¿sí? Hicimos un modelo con Patricio Rojas, ¿sí? De la Universidad de Chile, uno ve que al cabo de un tiempo, digamos 15 minutos, ¿sí? Este sistema está equilibrado, y al estar equilibrado ya tengo el DPA distribuido en todos los compartimentos intracelulares. Se ha hecho bastante trabajo en la fisiología lisosomal, y nosotros la tomamos como la fruta más fácil de agarrar del árbol, porque hay buena descripción del universo de canales y transportadores que tiene el lisosoma, y más o menos una idea de cuáles son las concentraciones luminales del lisosoma. Eso nos da una buena piedra de partida como poder empezar a jugar con la técnica y ver si es que lo que decimos al menos reproduce lo que otra gente ha visto mediante otras técnicas. Este trabajo lo ha hecho Ela Matamala en el laboratorio, estudiante de la escuela de graduados. Ela es una gran estudiante, muy comprometida. Esto no fue fácil de sacar adelante, y Ela ha hecho un trabajo brillante, así que quisiera agradecerla también durante esta presentación. Bueno, primero que nada había que cerciorarse que nuestras marcas estaban colocalizando con marcas intracelulares, así que son organelares, que son proteínas residentes del lisosoma, como mucolipina, que también van a encontrar como TRPML1, ¿sí? Y como TPC, son canales de sodio de 2 poros, ¿sí? Ambos son canales residentes del lisosoma. Ambos colocalizan relativamente bien con nuestra marca de LAMP1. Estoy indicando en la otra pantalla, esto me confunde un poco. Aquí. TRPML1, los canales de 2 poros, la proteína LAMP marcadora de lisosomas, y las colocalizaciones. Esto teníamos que ver también si es que era posible de ser observado con alta discriminación espacial. Entonces vemos acá nuestra data original, esto es como nosotros tratamos las imágenes, así salen crudos del microscopio. Nosotros las hacemos pasar por un filtro de convolución, ¿sí? Y un filtro transformado de Fourier, dos cosas. Y ahí podemos ver en esta ampliación, ¿sí? Que podemos discriminar lisosomas individuales, que se notan por su forma de dona. Acá son fotografías de lisosomas efectivamente individuales para poder hacer una estadística, la que tenemos acá, donde vemos que nuestro organelo, al ser expresado, no solamente lo podemos aislar como una forma, sino que también tiene el tamaño de promedio de los organelos, como el organelo debería ser observado, ¿sí? Es decir, la sobreexpresión no está alterando el tamaño del organelo al menos, ¿sí? Y tampoco su distribución, se ven perinucleares, no se ven agrandados, entonces tenemos varias indicaciones de que al menos la expresión del LAMP1-GFP no está alterando nuestra fisiología celular, al menos en la formación del organelo. Y luego hacemos análisis de movimiento, y acá hay un zoom, esto es una célula, ¿sí? Donde nosotros hacemos mapas de movimiento, es decir, donde existe más variabilidad de la intensidad de un píxel cuadro a cuadro, y donde eso interpretado como qué se mueve más en ese espacio. Y si hacemos un zoom, podemos detectar espacios donde la movilidad está o la variación píxel a píxel de la intensidad está muy restringida solamente a estructuras que parecen donas, y básicamente estas cosas no se están moviendo, sino que las variaciones responden a cambios ocurriendo en este espacio organelar, ahora, o que nosotros interpretamos como organelar. Ahora hay que hacer una mención, todo lo que voy a mostrar está hecho a 20 grados, porque cuando uno se pone a trabajar a 37 grados, donde las células de mamíferos viven, estas cosas se mueven por todos lados y estamos diseñando herramientas para poder seguirlas, ¿sí? Perdón, Sebastián, ¿Sí? me perdí o no me recordé. ¿En qué célula estás trabajando? Estas son células HEC, pero he trabajado en varias células. Les voy a mostrar después una colección de células donde hemos visto esto. Ya. ¿Sí, no? Uh-huh. ¿Qué tipo de microscopía es lo que estamos viendo? Esto también te lo voy a mostrar en 2 diapositivas más. Me gustan tus preguntas, Jota, pero voy a tener que ser un poco menos impaciente. Sebastián, Perdón. ¿cuáles son las calibraciones de las barritas? Las barritas que tienen hola Juan, las barritas que están ahí supongo que te refieres a estas barritas. Me refiero a la fotografía. La fotografía. Estas barritas son 10 micrones, ¿sí? Y este cuadro es de 2x2, 2x2,5, ¿sí? El tamaño de cada uno de estos objetos está acá.
es alrededor de 1.2 micrómetros, el diámetro de cada uno de estos objetos que yo interpreto como lisosomas, porque expresan el marcador y tienen la forma y el tamaño adecuado. ¿Sí? Está bien. Si se ponen a pensar, es importante saber la topología de esto si uno quiere interpretar la polaridad que uno está observando, porque uno va a apagar una proteína fluorescente que se encuentra a un lado de la membrana, ¿sí? Entonces, quisiera yo saber dónde está ubicado ese lado para saber hacia dónde transitó el DPA, o sea, cuál es mi lado más positivo, porque el DPA va a transitar desde el lado de donde sea hacia el lado más positivo porque es negativo, ¿sí? Entonces, necesitamos saber dónde está ubicado esto con certeza, no solamente por el mapa. Entonces, ocupamos una técnica, ¿sí? En donde primero con digitonina, muy diluida y por un breve tiempo, permeabilizamos la membrana plasmática y dejamos el organelo intacto, y entonces ocupamos tripsina para apagar lo que quede disponible, ¿sí? Entonces, así podemos romper las proteínas fluorescentes y hacer que dejen de florecer cuando están expuestas al citoplasma y queden protegidas cuando queden en el lumen, ¿sí? Entonces, si tengo dos proteínas, aquí muestro dos proteínas, una proteína LAMP1-EGFP, que es el marcador que estamos utilizando, que nosotros suponemos que va a tener la GFP mirando al citoplasma, y entonces, cuando agregamos la digestión de tripsina, cuando hacemos la digestión por tripsina, eliminamos la mayoría de la marca. Quiere decir que al parecer estamos en lo cierto. Nuestro control es una proteína que tiene doble marca. Una proteína que tiene una marca de MCATE, que es una proteína roja que va a quedar mirando hacia el citoplasma, y un marcador basado en una GFP, se llama fluorina, es una proteína GFP que responde al pH, ¿sí? Que está luminal. Vemos que la tripsina no afecta la marca luminal, pero sí afecta la marca de MCATE que se supone que está en el citoplasma, ¿sí? Entonces, al parecer nuestra topología de la probe es correcta. Hay que hacer otro tipo de cosas, y para poder controlar esto, tengo problemas con mi... aquí. El pH lisosomal es muy importante, y el pH varía, y el pH además afecta las fluorescencias de las proteínas fluorescentes, ¿sí? De algún modo uno los puede titular con diferente cantidad de protones. Entonces, veamos qué sucede, ¿sí? Si nosotros intencionalmente cambiamos el pH y cuál es el efecto de la señal que viene del DPA-GFP, el doblete que estamos utilizando. Entonces tenemos acá la señal de cambio de pH inducida por amonio, que es alta. Ven acá las marcas individuales de cada uno de estos lugares, ¿sí? Vemos también que tenemos el pH basal y tenemos amonio en el caso de EGFP, que está mirando hacia el citoplasma. Esta es una marca que está mirando el lumen. Esta es nuestra sonda que está mirando el citoplasma, y vemos que el cambio es muy poco, está graficado acá. Y cuando agregamos DPA, vemos que el cambio además es negativo, ¿sí? Es distinto, ¿sí? Muy distinto al cambio de fluorescencia que tiene el pH sobre directamente una proteína GFP que detecta el pH, y distinto al cambio que tiene la proteína GFP que no está en presencia de DPA. Uno quisiera hacerlo un poquito más detallista, y este experimento es bonito, pero la señal, si se fijan aquí, es muy pequeña. Esto porque acá la señal proviene de un organelo unitario. Esto es distinto al que les voy a mostrar en la diapositiva siguiente. Fue ocupado solamente para este experimento y en la batería de experimentos muy posteriores, ¿sí? Este es un Airscan de SAIS. Es un microscopio que tiene una serie de detectores con diferentes aperturas numéricas. Entonces la combinación tridimensional de ellos va a permitir que yo tenga pinholes virtuales que permitan reconstruir la imagen en 3 dimensiones, ¿sí? Permite que uno haga una microscopía bastante más rápida, ¿sí? Y con bastante mayor resolución espacial. Estos dos son lisosomas individuales que están promediados y graficados aquí. Esta célula está expresando el marcador que yo les mencionaba antes, MCATE, con una fluorina, pero tiene un transportador que depende de luz. Es un transportador de protones. Lo que nosotros hacemos es inhibir el transporte de protones con bafilomicina, esperar que el organelo se equilibre a una condición de pH similar al citoplasma, y luego inducir con luz el transporte de protones. Es decir, cuando yo pongo luz, yo esperaría que se acidifique, ¿sí?
Entonces lo que yo veo acá, lo que uno ve acá, es que está la señal basal de pH, uno da un flash de luz y uno acidifica, y esa acidificación va acompañada por el cambio de potencial detectado por MCATE cuando tengo DPA presente, ¿sí? Cuando no hay DPA no hay cambio, cuando tengo DPA veo el cambio con MCATE de potencial de membrana y veo el cambio inducido de pH por fluorina. Es decir, podemos medir el cambio de pH y el cambio de voltaje de membrana en simultáneo, ¿sí? Estos son 25 segundos de estimulación, ¿sí? Este registro no tiene más de 3 minutos. En general, los experimentos están hechos con un microscopio sencillo, ¿sí? En términos de microscopía es sencillo. Tenemos un microscopio con un objetivo de una apertura numérica relativamente alta, es microscopía de fluorescencia normal, situación combinada a veces, ¿sí? Con un separador, un dicroico separador, no siempre se hizo así, pero se puede ocupar perfectamente, y la imagen es adquirida, en este caso, eso sí debería ser corregido, esto no es un CCD, esto es un Scientific CMOS, todos los últimos experimentos lo hemos estado haciendo con una cámara Orca Flash 4.0 de Hamamatsu, que es uno de los Scientific CMOS mejores que hay en el mercado. Podemos combinar diferentes líneas de láser, toda la iluminación que tenemos es por láser, y lo que ha sido importante es el sistema que tenemos de drug delivery y perfusión, diseñado por un ingeniero que tenemos en el laboratorio, Cristian Castillo. Con Cristian Castillo estamos también moviendo el laboratorio, poner a disposición de nuestra academia implementación científica, estamos haciendo equipamiento científico que incluye pinzas magnéticas, perfusionadores digitales y una serie de otros aparatos. La calibración de esto, porque a uno le gustaría calibrar la señal, fue hecha por partes, ¿sí? Entonces, básicamente hicimos una calibración in-cell, ocupando esta primera aproximación con digitonina de permeabilizar la membrana plasmática con cuidado, ¿sí? Lavamos y agregamos unos antibióticos. Agregamos valinomicina para transformar nuestros organelos, pero lo único que vemos es lisosoma, porque ahí tenemos las marcas, transformar nuestros organelos en un electrodo de potasio, y nigericina para poder eliminar el gradiente de protones, que es muy importante acá. Así que queremos, en ausencia del gradiente de protones, ver cómo el organelo va a responder a cambios en la perfusión de diferentes concentraciones de potasio, ¿sí? Entonces vamos a tener dos condiciones de equilibrio, una donde vamos a equilibrar el organelo con alto potasio y otra con bajo potasio. Y las curvas se ven bonitas. Las curvas se ven bonitas cuando están ajustadas por una ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz sencilla para dos iones nomás, un anión y un catión. Y entonces podemos generar una curva de cambio de fluorescencia, ¿sí? Versus la concentración del potasio que está siendo perfundido cuando se equilibró con alto potasio dentro. Disculpen. Y cuando se equilibró con bajo potasio dentro. Hay cosas que uno puede discriminar, si bien en ambos casos resulta esto. Es claro que para el lado hiperpolarizante, el lado negativo de esta ecuación de voltaje negativo, este ajuste no es tan bueno, lo que sugiere que hay otras conductancias que están tomando roles acá, a lo mejor voltaje dependientes, y no quisimos darle más énfasis a eso, sino que enfocarnos al menos en la zona de la curva, que nosotros podíamos ajustar bien y ocupar como una curva de calibrado, donde al menos 3% del cambio de fluorescencia corresponde a 10 milivoltios, ¿sí? Y 3% es más o menos lo que tenemos de diferencia de señal ruido para cada una de nuestras mediciones. Entonces, sobre la señal ruido, nosotros, podríamos decir que nosotros podemos detectar sobre 10 o 12 milivoltios de diferencia de cambio. Eso es lo que nosotros podemos detectar con certeza, ¿sí? Para que vean cómo nosotros calculamos a través de esa curva de calibrado, ¿sí? Y un experimento en vivo, ¿sí? Cómo obtuvimos el valor absoluto, ¿sí? Es agregando digitonina y suponiendo que primero las membranas se van a romper de forma secuencial, solamente por un fenómeno difusional. La digitonina primero va a romper la membrana plasmática, donde voy a tener un potencial de membrana en el lisosoma alterado, porque bueno, la solución externa va a invadir el citoplasma, y entonces eso va a cambiar las condiciones del equilibrio, y algo voy a ver de cambio del potencial de membrana, y luego se va a romper la membrana lisosomal, y entonces yo voy a encontrar el primer lugar donde yo sé cuál es el potencial de membrana, 0. ¿Sí? Cuando está rota la membrana,
el potencial de membrana va a ser 0. Aquí hay imágenes, por si no se ve bien la película, pero en estas imágenes ustedes corresponden a una sola célula, ustedes van a poder ver estos pequeños puntitos, ¿sí? Y cada uno de esos puntitos es donde proviene la señal. Espero que puedan ver la película, que no sé si se puede ver, la están viendo, supongo. Me cuentan si la ven o no. Sí, la vemos. Esa es la resolución temporal espacial de esto. Este registro tiene 300 segundos, ¿sí? Y ustedes pueden ver que perfectamente se pueden discriminar puntos individuales de cada uno de los organelos, de cada uno de estos lisosomas, y los podemos resolver en el tiempo, ¿sí? Entonces, esta es una célula, ¿sí? Una célula HEC, expresando este marcador, con 3 puntos que nosotros interpretamos como lisosomas, y entonces nosotros vemos cuál es la evolución de la fluorescencia en el caso de agregar la digitonina. Y vemos que lo que nosotros supusimos en la teoría relativamente se ve en el experimento de cada uno de estos trazos corresponde a un organelo individual, ¿sí? Y entonces nosotros podemos ver que desde el máximo, o sea, de la línea de base que uno obtiene para el organelo, ¿sí? Y el lugar donde hay 0 hay un delta, y ese delta nosotros lo vamos a interpretar como el potencial de reposo. Y ese valor en delta F partido por F lo obtenemos desde nuestra curva de calibrado de fluorescencia versus voltaje que les acabo de mostrar. Vimos que era más sencillo hacerlo con sodio, no nos detuvimos en esto, pero claramente hay conductancias preferentes en el lisosoma que hacen que estas dos etapas aparezcan cuando yo tengo una solución externa bañando la célula de potasio y tengo una solución de sodio. No me voy a detener en esto porque en realidad no lo hemos explorado nada. Pero al calcular estos valores de potencial de reposo al equilibrio en diferentes tipos celulares, PC12, ahí está la pregunta de Daniel quizás, lo estudiamos en PC12, en células KEC, en células MCF7, son células de cáncer de mama, y en células U2S, que vienen de un carcinoma de hueso, ¿sí? Vemos que en realidad los valores, si bien uno ve que varían poco en los grandes números, ¿sí? El único cambio grande que nosotros vimos es que las células PC12 tienen un valor de reposo del potencial del Golgi, que es bastante más cercano a 0 que las células MCF7. Suponemos que es por la capacidad secretora de estas células, ¿sí? Que no les permite build up este organelo de la misma forma que las otras células. Hicimos un experimento que es mitad control, mitad experimento, para poder correlacionar el potencial de membrana con el cambio de pH, ¿sí? En el campo de los lisosomas se entiende que mucho de el potencial de membrana, una gran cantidad del potencial de membrana del lisosoma es mantenido por el gradiente de protones. ¿Qué pasa si nosotros lo disrumpimos el gradiente de protones con bafilomicina, que lo que va a hacer es inhibir la TPasa del lisosoma? Bueno, nosotros vamos a perder esta polarización de base que tiene este potencial de reposo despolarizado, que tiene o sea, este potencial de reposo bien polarizado que tiene el organelo, lo perdemos cuando ocupamos bafilomicina, y eso no ocurre en el Golgi, donde supone que esto no debería ocurrir, ¿sí? Perdona, cuando hablas del Golgi, ¿qué parte del Golgi? Golgi cis. El parte es cis-Golgi porque estamos expresando manosidasa 2 como nuestro marcador de Golgi. Sí, porque hay un gradiente Sí, no, la pregunta está bien acogida. Por eso cuando hablo de Golgi en realidad he tenido problemas con el marcador. Hablo del compartimento que expresa manosidasa 2A, que es lo correcto en realidad, porque esa es la sonda o el marcador que estamos utilizando para definir lo que vemos como Golgi, ¿sí? Okay, gracias. Entonces podemos decir que el potencial del lisosoma es generalmente más grande que menos 50 milivoltios, o sea que 50 milivoltios, en términos absolutos, porque ahora el signo va a depender si la gente en el campo también van a encontrar muchos números. La mitad de las personas definen el citoplasma como la referencia y la otra mitad define el lumen, organelar como referencia. Y eso lo único que va a dar es cambiar el signo del valor absoluto del potencial de membrana contenido en el dieléctrico, ¿sí? En nuestro caso estamos utilizando el lumen, entonces el lumen positivo, así que por eso tenemos 50 milivoltios, ¿sí? Positivos. El potencial de membrana del lisosoma depende del pH luminal, y eso ya lo había sugerido mucha gente, nosotros lo estamos demostrando de una forma directa.
Así, nosotros en este último año hemos medido el potencial de reposo de Golgi a través de manosidasa 2, de LIAR a través de SEC61, de LAMP a través de lisosomas, a través de LAMP1, compartimentos endosomales a través de maquinaria de andamio, y peroxisomas a través de proteínas PEX, ¿sí? PEX3 específicamente, ¿sí? Entonces tenemos varios potenciales de membrana organelar que en el laboratorio tenemos descritos, no todos publicados necesariamente. Y entonces, a uno le gustaría jugar con el lisosoma. Como les decía, hay una buena descripción de cómo funciona. Tomamos los canales TPC como una piedra para poder centrarnos, porque básicamente tenemos la estructura, y el grupo de Dejan Ren en UPenn ha hecho un gran trabajo para demostrar que existen dos canales TPC en el lisosoma, que uno es voltaje dependiente y el otro es voltaje independiente. Me equivoco siempre esta cosa. Que uno es voltaje independiente y el otro tiene una señal dependiente de voltaje. Sus rectificaciones son diferentes, aunque sus potenciales de reversión son similares, los dos conducen sodio, y dependen del estado nutricional a través de activar la maquinaria que está asociada con mTOR, ¿sí? Entonces se sabe bastante de esto y uno podría hacer algún tipo de hipótesis, ¿sí? Inicial. Y uno podría decir que uno va a ver una despolarización del lisosoma cuando uno agregue rapamicina, ¿sí? Porque eso es lo que dice la literatura obtenida por diferentes medios, incluso electrofisiología directa de compartimentos lisosomales en célula intacta, ¿sí? Con patch clamp en el organelo agrandado. En este caso, van a ver que la señal es solo de LAMP1, y todo lo que ven de cómo aumenta la señal es en respuesta a rapamicina, que es un inhibidor de la vía mTOR. Si uno ve acá, básicamente no es lo mismo que mostraba con digitonina. Estos cambios son bastante más distribuidos y ocurren a diferentes tiempos, ¿sí? Lo que a uno le da una idea de cierta especificidad del sustrato o la respuesta lisosomal frente a la división del sustrato en el medio. Sebastián, fisiológicamente, ¿cómo ocurren cambios de potencial que hagan funcionar esta cosa? O sea, ¿es normal que ocurran o es algo que tú ves experimentalmente y que encuentras estos canales de voltaje dependientes? ¿En qué condiciones, en la célula, en qué condiciones operan esos canales de voltaje dependientes en buenas? No he tenido más tiempo porque la presentación de esto es bastante más complejo, pero la verdad es que Dejan Ren ha hecho un trabajo con eso. Te invito a ver, te puedo mandarlo, la referencia. Básicamente se ha hecho la bioquímica de unión de TPCs con mTOR, o diferentes partes del complejo mTOR. Se ha hecho los knockdowns, los experimentos se han hecho en deprivación de aminoácidos y vuelta a agregar los aminoácidos, que es algo que nosotros hacemos también. Se han clonado los canales, se ha hecho la electrofisiología directamente en lisosomas que están dentro de células, agrandando los lisosomas con farmacología y haciéndole patch clamp cuando están todavía en el interior de la célula. O sea, básicamente está bien curado en la existencia de canales TPC de sodio de dos tipos, voltaje dependiente y no, en el lisosoma. Eso no, en el campo no hay duda de eso. No me refiero a la existencia, sino que a la funcionalidad, o sea, en qué condiciones esos canales operan en las células. Operan por lo general en un sistema que tiene que ver con la deprivación de comida. El input nutricional es muy importante para el gatilla procesos de despolarización del lisosoma, ¿sí? ¿Y qué interpretación se da a eso funcionalmente? Todavía no tengo, o sea, no sabría decir. ¿No podías especular algo? Sí, pero más adelante. Todavía esto es la parte más lineal, ¿sí? De lo que les quiero contar. Si uno ve que tiene la capacidad de aislar imagenológicamente estos espacios lisosomales, y uno es capaz de obtener señales individuales de depolarización, ¿sí? En respuesta a esta rapamicina, ¿sí? Uno quisiera ver si esta respuesta es parecida en los diferentes tipos celulares. Y no, la verdad es que no. Hay cierta variabilidad entre las respuestas, si bien todos responden a rapamicina y todos se despolarizan. Este es el cambio del potencial de membrana, en alguna medida. Y esto también lo podemos reproducir como cambios distintos cuando uno tiene ringer sin comida y medio completo, ¿sí? ¿Cómo uno podría asociarlos a la expresión de diferentes canales que han sido asociados con estas respuestas metabólicas? TPC1 y TRPML1.
Si uno los saca del juego, o sea, uno los sobreexpresa en este caso, si uno los sobreexpresa en este caso, uno ve que el potencial al reposo naturalmente se ve más depolarizado. Es decir, la probabilidad de apertura de estos canales no es cero, ¿sí? Y cuando yo aumento su número, contribuyen a Se colapsar acabó el la potencial voz de en la mi, membrana. mi sistema al menos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Los demás me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Hubo un tiempo de silencio. Bueno, la sola sobreexpresión de canales asociados a este metabolismo colapsa este porcentaje de membrana y lo hace más cercano a cero, ¿sí? Y si uno quiere ver el curso temporal de lo que sucede en estas células, ¿sí? El curso temporal siempre llega a un punto en donde esta cosa, independiente de que el estímulo de rapamicina esté presente, el organelo tiende a repolarizarse, ¿sí? O volver a su reposo, ¿sí? Ese punto, si uno lo calcula, considerando el potencial de reposo original del cual provienen, siempre es 10 milivoltios o cercano a 10 milivoltios positivo. Y eso quiere decir, o me sugiere a mí, que hay un canal voltaje dependiente que está repolarizando esto. La gente sugiere que en este fenómeno VK está asociado porque VK se expresa en el lisosoma y podría ser que VK en un interplay con calcio, que está siendo prohibido por este otro canal, ¿sí? Tenga algo que ver con la repolarización independiente del estímulo que nosotros vemos en el organelo, ¿sí? Cuando nosotros vemos ¿qué sucede con el cambio de potencial de membrana? ¿Sí? Que es lo que vemos aquí, la magnitud de cambio de potencial de membrana, vemos que es menor para el caso de la sobreexpresión, ¿sí? Ahora, a nosotros nos interesa saber cómo es que cambian las diferentes señales organelares. Y para eso estamos haciendo modelos matemáticos. Comentaba al principio que estamos haciendo algo que queremos comenzar una colaboración con Osvaldo para poder generar mejores modelos matemáticos que en el tiempo nos puedan proveer información de cómo hay cierto feedback de señal eléctrica en el lisosoma. Si es que hay osciladores, si funciona como un oscilador, si es que la señal es salir de la oscilación o volver a ella, ¿sí? Porque lo que queremos hacer nosotros es, o al menos yo, es expandir mi pregunta hacia hacer esto en múltiples colores y en simultáneo, olvidándome del valor absoluto del potencial de membrana. Al fin del día, a mí yo sé el interés y la utilidad de verlo, ¿sí? Y calcularlo en términos de la biofísica de los canales, la fisiología de los canales, pero en realidad ese no es mi interés. Mi interés es utilizar estos organelos y esta señal que yo obtengo de organelos unitarios dentro de una célula en tiempo real para poder hacer mapas de conectividad entre ellos, ¿sí? Y poder ver cómo la información fluye dentro de una célula, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, acá hay un ejemplo concreto de lo que yo quisiera ver. Tengo una célula que yo sé que responde a rapamicina, tengo mi señal de LAMP1 lisosoma en azul, y mi señal de el retículo con SEC61B. Vemos que ¿Qué colores? azul de LAMP1 y blanco de SEC61. ¿Sí? Al comienzo del registro, ustedes van a ver que los estímulos van a aparecer acá con un puntito, ¿ok? Entonces, al principio del registro, vemos esta señal basal, semiazul, ¿sí? Y luego van a ver que va a aumentar concomitantemente con una señal blanca que uno no esperaría. Básicamente ve esto, la señal del lisosoma, y una señal del retículo, que es débil, pero está localizada, ¿sí? Que no aumenta hasta que no agrego digitonina y rompo toda la célula y en realidad despolarizo, y entonces yo veo, si es un control final, digamos, que todos los puntos son activos, ¿sí? Entonces, de algún modo, hay una interrelación entre los lisosomas y el retículo. Veámoslo con mayor resolución, y aquí esto solo es IRIS-Scan, esto es microscopía que no puedo hacer en mi laboratorio, esto todo lo hice en Yanili. En Yanili Research Campus en Virginia, poco antes de la pandemia. Y la pandemia me hizo detener, tuve que volver, así que la pandemia me hizo detener mis experimentos y fue una lástima. Pero esto es lo que más o menos he podido analizar de lo que tengo. Básicamente esto es una célula, ¿sí? Que tiene acá un cuadrito destacando algunos lisosomas, que están acá ampliados. Tengo acá un mapa de movimiento mostrando que en general para el retículo, que es la malla que ven detrás, acá tengo SEC61B en rojo, LAMP1 en verde, el retículo se mueve muy poco durante el registro, ¿ok? Si bien se mueve muy poco. Lo complicado para nosotros es hacer el mapeo espacial de cada uno de estos lisosomas, ¿sí? Y transformarlo en una máscara, y en la máscara heredar nuestra fluorescencia relativa, ¿sí?
para poder después aislarla y combinar nuestros registros de cambio de potencial en simultáneo en el retículo y en el lisosoma. Este paradigma es el paradigma de déficit nutricional. Tenemos células incubadas 3 horas en un ringer con solo sal, y luego agregamos nucleótidos y glucosa, ¿sí? En respuesta a eso, vemos que primero hay un cambio reticular débil, ¿sí? Un cambio de polarización reticular, que luego de algún modo se asocian estas cosas, el retículo, con los lisosomas de forma específica, ¿sí? Y luego cambia la señal lisosomal. Lo van a ver ustedes acá. Esas son las variaciones en tiempo real de los lisosomas. Van a ver cómo el retículo se despolariza, y en este caso muy concreto, se asocia directamente con un compartimento lisosomal. Lo ven aquí, lo ven ahí, lo ven acá, ¿sí? Esa despolarización no es un movimiento necesariamente, algunos estaban anclados, algunos estaban cerca, y se movieron. Este se movió, si se fijan, esto se despolariza, esto se mueve un poco, se ancla y se mantiene ahí, y cambia la forma como su flash cambia en el tiempo, ¿sí? La frecuencia con que brilla, con que cambia su brillo, es distinta, ¿sí? Ven cómo se van funcionalmente asociando ciertas estructuras reticulares a el lisosoma. Podemos incluso, porque la imagen contiene otros lisosomas que eran difíciles de mapear, porque el algoritmo no mapea cosas que no sean redondas o que tengan baja señal ruido, entonces nos costaba mapear algunos. Sin embargo, la señal reticular asociada a estas cosas que no están mapeadas existe. Está ahí, está aquí y está acá. Básicamente la señal reticular, de algún modo, esta señal funcional reticular, depende y está espacialmente asociada a la función lisosomal o a su despolarización. Y conversan con Sergio Soto, autor. Hemos tratado de discriminar cuáles son los tipos de cosas. Estoy tratando de implementar algoritmos de Principal Component Analysis, tratando de tomar la visión de lo que la gente hace de tomografía funcional del cerebro, en donde hay diferentes frecuencias de núcleos de disparo, y uno tiene que entender cómo ellas se correlacionan unas a otras. Vemos, a través de hacer esto al menos, hemos discriminado que hay 2 tipos de cambios. Hay cambios del retículo, ¿sí?, iniciales, que no se condicen con ningún tipo de cambio lisosomal inicial, ¿sí?, o es más bien tardío, y que los cambios mayores entre el lisosoma y el retículo son coordinados, una vez que se establece esta unión de la que yo les hablaba. Es decir, hay un cambio inicial, que a veces es más grosero, reticular, ¿sí? Acá ven las imágenes que están indicadas con flechas en el tiempo. Vemos un cambio reticular que no se asocia a ningún cambio funcional en el potencial de membrana del lisosoma, ¿sí?, sino que eso no lo veo hasta que esta cosa está completamente asociada, ¿sí?, o más bien muy asociada al lisosoma. Uno pensaría que puede ser el calcio. Uno pensaría, bueno, ok, depolarizo o cambio la polaridad del retículo, y entonces el retículo libera calcio, y entonces ese calcio cambia la condición del ambiente muy próximo al lisosoma, y entonces eso va a cambiar las condiciones del potencial de reposo, y eso lo voy a poder observar. Bueno, tapsigargina, que debería tener esto de forma masiva, no hace nada. Básicamente no veo ningún cambio del potencial de reposo en tapsigargina con un control de taurina, que es otro inhibidor de mTOR, donde sí veo este cambio del lisosoma. Sin embargo, taurina hace cambiar de forma muy... Este es la magnitud del efecto de la perfusión. Esto es un artefacto de perfusión. Sin embargo, esto, ¿sí?, es bastante más grande y muy breve, ¿sí? También quisiéramos estudiar este tipo de cosas. Sebastián, no te entendí que era la taurina. ¿Qué hace? Taurina es otro inhibidor, así como es un análogo a rapamicina que es más potente, es otro inhibidor de mTOR. Ok. Lo hemos hecho con Golgi y lisosomas. Vemos que en algún minuto la coordinación que tienen en la respuesta se pierde, ¿sí? Lo queremos trasladar a 3 dimensiones, donde estos 2 compartimentos, Golgi y lisosomas, los podemos resolver bastante bien. Hemos visto que existen ciertos fenotipos interesantes de describir en la actividad de esto es un cilio primario que está abrazado por el Golgi, así queda, porque el Golgi, la base del cilio es centriolo y Golgi, ¿sí? Vemos que este Golgi se pone en la base del cilio, y vemos que el cilio tiene cierto, cuando estimulamos con serotonina, esto es otra historia, el cilio contiene receptores de serotonina, ¿sí? Vemos que hay ciertas oscilaciones, generamos ciertas oscilaciones en el potencial de
reposo de este cilio solamente desde el centro hacia arriba, no lo vemos en la base y tampoco lo vemos muy claramente trasladado en la oscilación al Golgi. Sin embargo, vemos una despolarización en el Golgi que es significativa, ¿sí? Entonces así podemos ver cómo una señal que entra a través del cilio primario, a través de un receptor de serotonina, ¿sí?, se transforma, toma diferentes formas hasta llegar a una despolarización en el Golgi. Lo hemos hecho con peroxisomas y lisosomas, con mitocondrias también. Y entonces, como resumen, porque ya no me quedan solo 3 minutos, las propiedades de esta técnica, ¿sí?, nos permiten registrar procesos en segundos, nos permite obtener data sincrónica desde diferentes compartimentos, nos permite diferenciar compartimentos en el espacio, ¿sí?, minimiza el número de componentes porque tengo una proteína fluorescente por compartimento, ¿sí?, lo que permite que yo pueda ampliar más compartimentos en simultáneo, y minimiza la activación, ¿sí?, la activación no deseada, que a veces es producto de la expresión de sensores de potencial acoplados a proteínas fluorescentes en los compartimentos organelares. Si cuento con 3 minutos más, ¿sí?, creo que puedo terminar esto, ¿sí? Les voy a pedir un poco de paciencia. Estoy pensando en redes, ¿sí? Básicamente en eso estoy pensando, en redes, porque por diferentes motivos, ¿sí? Y además porque uno tiene una buena forma de entender cómo las redes, los elementos de las redes se relacionan. Y porque además uno las ve en todos lados. Desde la internet, esa red naturalmente generada por algo artificial que el humano ha creado, también comparte los mismos principios matemáticos que organizan la topología de una red, y que uno podría obtener de un nicho ecológico donde los diferentes bichitos están interrelacionados, o de la expresión de diferentes proteínas y su localización celular, y su función, ¿sí? Sin embargo, esto poco me dice de qué pasa en el tiempo. Me dicen cosas que están juntas, pero no me dicen cómo funcionan, ¿sí? Y estas redes estáticas o dinámicas han sido estudiadas ya por 20 años, ¿sí? Y uno lo que obtiene son topologías de conectividad y asociación entre diferentes elementos, ¿sí? Pero estas vías topológicas preferentes se asocian unas a otras para poder generar una respuesta celular final. Sin embargo, no las tengo mapeadas en el espacio, porque eso es muy difícil, ¿sí? Cachemos. Por eso, eso es muy difícil. Entonces, si ahora uno pone juntas diferentes cascadas de señalización, la gente también ha tratado de hacer eso, para poner y relacionarlas con las diferentes proteínas y su ubicación, uno puede obtener algún cierto resultado de relación entre ellas, pero es muy ruidoso porque está lleno de elementos, porque no están localizados específicamente, ¿sí? ¿Qué pasa si uno toma el cerebro? El cerebro tiene algo que es importante para toda la gente que ha tratado por años de interpretar la funcionalidad del cerebro y cómo los núcleos del cerebro funcionan coordinados unos con otros. Se tiene cierta topología arquitectónica, ¿sí? Y cada vez más la gente a través de los proyectos de FIB-SEM masivo está tratando de mapear, ¿sí?, la conectómica del cerebro para poder hacer estudios simultáneos entre conectómica y funcionalidad de los núcleos. Y uno ve que a través de solamente estudiar la funcionalidad, estos cambios dinámicos de las interrelaciones entre los diferentes núcleos que permiten ciertas operaciones cerebrales, ¿sí?, son importantes para determinar la plasticidad, el aprendizaje, y etc. Entonces, la ingenuidad de mi parte viene a ver si es posible traspasar esto, ya teniendo un mapa topológico que quiere obtener con estos organelos unitarios, y extrayendo su función en términos de la frecuencia en cómo se activan, ¿sí?, entender cómo un mensaje externo es interpretado en corto tiempo por una célula. ¿Qué significa tener un proinflamatorio para una célula? Si en realidad la inflamación es una cosa que se define en el tejido, ¿sí? El proinflamatorio lo único que hace es gatillar una serie de eventos de unas cascadas de transducción. ¿Y importa dónde y cuándo? Yo creo que sí. Importa dónde, cuándo, el channeling y todo eso, ¿sí? Entonces, pero nos faltan herramientas para describirlo, y creo que en eso estamos, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer es tratar de encontrar algún tipo de patrón que nos permita
decodificar lenguaje celular en escalas cortas de tiempo, que sean compatibles con las escalas de tiempo donde ocurren las reacciones químicas y la difusión interna de la célula, ¿sí? Y en estas fluctuaciones que están asociadas a la actividad química y metabólica dentro de una célula. Porque, ¿qué significan estas diferentes redes de inflamación, en cáncer o cuando uno se pone más viejo? ¿Sí? Estos patrones que quiero identificar, ¿son permanentes, se mantienen, cambian, evolucionan? ¿Cómo evolucionaron? ¿Sí? Puedo testear esto utilizando optogenética e induciendo despolarización en cierto tiempo y en cierto espacio celular, ¿sí? ¿Qué pasa en la evolución? ¿Esto es robusto? He estado pensando por mucho rato en la transición epitelio-mesénquima, ¿sí? Y en el establecimiento de colonias funcionales de organismos unicelulares, que por lo general son transitorias. Los conoflagelados y las clamidomonas nadan en su sopa de medios de vida, y a veces se ponen juntas formando una colonia que es funcional, que tiene propiedades distintas a los individuos, ¿sí? Y en algún minuto ellas deciden también desbandarse otra vez, porque es parte de un ciclo, ¿sí? ¿Qué es lo que los hace desbandarse o estar juntos? Esas cosas tienen que ver con algún tipo de lenguaje celular que yo he heredado, ¿sí? De algún modo, ¿sí? Y del cual no me puedo deshacer, y por eso cuando tengo algún tipo de patología o disfunción, aparece esta transición epitelio-mesénquica que es inconfortable para un organismo multicelular. A ese tipo de cosas quisiera ir a través de combinar la técnica del potencial organelar con medir actividad de flujo de iones específicas dentro de la célula utilizando probes que ya están probadas en la literatura y tratamiento de señales, filtros, etc. Y esta es mi última diapositiva. No puedo irme sin agradecer a la gente, porque yo muchas de estas cosas no las hago. La mayoría de los experimentos de combinación de probes las he hecho yo mismo, pero toda la puesta a punto de la técnica fue a trabajo de Ela Matamala, toda nuestra ayuda de modelo de interpretación y los equipos, muchos de los equipos que operamos en el laboratorio, ¿sí? Están basados en Arduino y son construidos y diseñados en el laboratorio por Cristian y Cristian Castillo. Este es el grupo de laboratorio, algo outdated, y quisiera agradecer, bueno, el financiamiento que siempre hemos tenido de forma permanente. Esto debe ser reemplazado por ANID, mis disculpas a la ANID, y también a nuestro núcleo Milenio Minicad y a Yanilia Research Campus, donde fui hasta el año pasado científico visitante, estuve un par de años en Yanilia, que me abrieron las puertas y me proveyeron de todo el equipamiento necesario para hacer las cosas que les he mostrado hoy. Gracias. Gracias a ti. Muchas Me han gracias. hecho bastantes preguntas, pero yo estoy abierto a cualquier otra pregunta que Sí, tengan así, tiempo o quieran hacer. así noté que estaba bastante asediado, pero me imagino que por eso mismo es probable que tengamos todavía preguntas de la Sí, dificultad. yo tengo una. Adelante. Oye, me ha sorprendido esta cosa de estas cascadas de señalización que tú has encontrado en las células, algunas que están relacionadas entre el retículo endoplásmico y los lisosomas. Cuando uno tiene un cuadro, por lo menos desde lo clásico, de que en general el retículo endoplásmico es un organelo que está mucho más vinculado, cercano al núcleo, y que está entre medio del Golgi y los lisosomas. Claro, por supuesto, si uno estima que hay en el modelo de la ruta excitatoria, exocitótica, perdón, la formación de vesículas que provienen del retículo, ¿no será que tú estás viendo también vesículas del retículo que se están moviendo y que hacen contacto con lisosomas? O sea, muestro ahí en la fotografía, uno podría también tener esa idea, pero la verdad es que uno lo ve desde la imagen cruda, que es lo que está mostrando ahí en rojo. En rojo ven la red reticular. Esa es la imagen cruda que viene directo del microscopio, y esa imagen no está tratada ni siquiera con un filtro. Eso viene tal cual como sale, ¿sí? O sea, que tú estás Entonces, viendo la estructura del retículo y los lisosomas, que están, y los uno se los lisosomas. ha imaginado siempre más bien hacia
la vecindad de la membrana celular. Bueno, la verdad es que la red reticular es algo que yo no vine a definir acá. La red reticular es algo que existe. Y uno la puede construir. Algo que, por ejemplo, que no es tan, a lo mejor tiene razón en el término interpretativo de la relación lisosoma-retículo, no es muy reciente, o no es de larga data, pero recientemente, estoy hablando de paper de principio de año, hay un paper muy bonito que muestra que los lisosomas se estabilizan, es decir, esto no tiene nada que ver con la función, pero sí con su ubicación, se estabilizan a través de uniones con el lisosoma. Entonces eso de hecho yo lo veo también en mi registro y me dio un poquito de ánimo, ¿sí? Ver que alguien está viendo algo que yo también veo, que los lisosomas se están moviendo, vibran o van a algún lado, y luego cuando el retículo se activa, los atrapa, de algún modo hay una relación un poco más específica entre ambos. Ya. ¿Puedo preguntar? Yo feliz. Muy interesante tu seminario. Lo que me gustaría saber, si has hecho algo en células vegetales. Acá en la célula vegetal no tenemos lisosomas, sino que tenemos un gran compartimento que hace el lisosoma. La La vacuola. vacuola. Claro, Sí, y de también hecho, están los cloroplastos, por supuesto. Que yo quisiera saber si reaccionan con todo lo que tú has hecho similar, por ejemplo, a las mitocondrias, ya que es un compartimento energético. tu pregunta es No sé qué muy me puedes interesante. responder eso. Tu pregunta es muy interesante porque siempre uno dice eso cuando más o menos tiene algo en la cabeza para allá, ¿cierto? Básicamente sí, hemos estado trabajando en plantas, pero nuestra aproximación a las plantas ha sido bien lenta, porque primero queremos establecer herramientas que nos permitan registrar la actividad de transporte de iones y de potencial de membrana, ya sea de la membrana plasmática o organelar, en el contexto de la planta completa, ¿sí? Bueno, sí, ahí Porque complica un poco la cosa. el compartimento apoplástico es muy importante para la fisiología de la planta, Y por y, supuesto. y al romper la planta, el apoplasto también cambia de concentración de iones y cambia entonces nuestras cosas. Lo estamos viendo desde la primera parte, como nosotros, por ejemplo, hay una estudiante del laboratorio que también ha hecho mucho esfuerzo, hizo un curso con ustedes también, ¿sí? Fernanda Fernández. Ella lo que está haciendo es tratar de ver la actividad, cómo algunos componentes nutricionales están, o hormonas de planta, están traduciendo una señal de membrana plasmática a través de las uniones que se establecen entre las células del epitelio de la raíz de planta, ¿sí? Entonces por ahí vamos hacia los organelos y luego yo creo que por ahí vamos a construir exactamente lo que vamos hacia donde tú quieres, pero estamos Sí. desarrollando herramientas más robustas para poder verlo de esa forma. Bueno, recuérdate que las células de las raíces no tienen cloroplasto en todo caso. No tienen cloroplasto, pero tienen plasmodesmo, que son cosas No, que a nosotros eso sí, claro. nos están interesando por ahora. Sí. Es interesante lo de la planta, porque la planta, desde mi interpretación, lo puse así en un review que escribí de plantas, porque no sé mucho de plantas, es el equivalente a una neurona. Tiene un shaft que Sí, conduce por potenciales de supuesto. acciones, cubierto por un epitelio, ¿sí? De diferentes tipos de células epiteliales de planta. ¿Cómo la planta se la arregla para saber cuál es una señal de input que entre en diferentes lugares de ese axón? O cómo discrimina dónde va a dejar la señal de output. Yo creo que tienen que haber filtros físicos de frecuencia dentro de los compartimentos de la planta que hace eso, y ese es más bien mi interés en las plantas. Cómo las plantas se la arreglan para poder llevar la información donde debería ir, o interpretarla donde debe ocurrir. Bueno, ojalá que en el futuro nos hagas un seminario similar, pero en plantas. Feliz, Sería muy deseable. feliz. Ya, muchas gracias. Muy interesante el seminario. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Hola, Sebastián. Ricardo Cabrera. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, colega? Yo muy bien, Bien, gracias. feliz de ver tu presentación. Súper interesante, de verdad. Y me gustó esa pregunta desde la ingenuidad que mostraste al final.
Y también desde la ingenuidad me gustaría preguntarte algo con respecto de los organelos que son, se supone, herencia de una endosimbiosis, como la mitocondria o el cloroplasto. Esta pregunta quizás está relacionada con la anterior que te hizo Liliana. ¿Tú esperarías que organelos que son heredados desde estos eventos de endosimbiosis, o sea, organelos que antes fueron organismos de vida libre, ellos tuvieran alguna particularidad, algo especial en la dinámica de la excitabilidad de su membrana comparado con los otros organelos que supongamos que no son heredados por endosimbiosis? ¿Tú crees que, por lo que has visto con la mitocondria, podrías encontrar algún carácter, algún rasgo que pudiera diferenciarla y asociarla con ese pasado de vida libre que alguna vez tuvo? Es una pregunta bien complicada. Creo que naturalmente me he tratado de desviar de la mitocondria. Por lo mismo, porque no sabría cómo interpretarlo, porque uno va a caer en ese hueco de mínima energía del organismo original que trajo a la mitocondria dentro de la célula. Y he estado como de forma, yo creo que recurrente, trabajando con otra asociación que permita llegar al mismo lugar de la célula eucariota. Y yo no soy el único en realidad. ¿Por qué tenemos que los humanos pensar que las cosas se comieron a otras? Este engulfing es a veces molesto. ¿Por qué no es suficiente con tener un charco con una colección de bacterias o arqueas conviviendo, intercambiando material que son incapaces las otras de producir porque no tienen básicamente los genes que les permiten tener las reacciones químicas, y cubriéndose con lípidos? Porque lo que yo he visto, ¿sí?, de la asociación visto y leído de la asociación de organismos de vida libre unicelular, al menos eucariota, tiene que ver con el tránsito de los lípidos. Tiene que ver, y en las diferencias organelares en sus membranas plasmáticas, no son las conductancias las que cambian, sino que son la geometría y concentración de los lípidos que contienen, ¿sí? Entonces, básicamente yo creo que va por allá la idea de cómo son siendo más específicos un componente u otro a través de los diferentes lípidos que tienen, más que de los canales que contengan, ¿sí? Ahora, porque eso les va a dar pequeñas diferencias en cómo responden, pero todos van a tener canales de sodio, cloruro y calcio, etc. ¿Sí? Ahora, ¿cómo ponerlo en el contexto de la célula original común a todos nosotros? No tengo respuesta para ti, Cabrera. No, sí, No es es la una primera pregunta vez de que no tengo realidad también. respuestas para Ricardo. Esto es recurrente. Siempre Ricardo sale con algo que no puedo responder, pero sí. No, Voy pero a tratar. excelente, me parece súper buena intuición. Ahora, yo no sé si eventualmente en el futuro será posible ver, por ejemplo, a estas bacterias que son tan especiales, que tienen estas membranas internas, los planctomicetes, que tienen una membrana que realizan la oxidación anaeróbica de amonio. Son como súper especiales por ser procariontes que tienen compartimentos de membrana al interior y que hacen básicamente lo mismo que hace una mitocondria en relación con el gradiente de protones, etc. Bueno, Entonces, lo que nosotros hemos hecho en eso sí hemos trabajado un poco. No lo he mostrado porque es un trabajo que no es mío solamente, es en colaboración con Juan Opaso y Wendy González de Talca, ¿sí?, y Gonzalo Riadi también de Talca, en donde nosotros hicimos un sampleo de diferentes procariotas, todos los procariotas que tienen una rama filogenética distinta. Encontramos los de menor tamaño del genómico, los que tienen un genoma más pequeño, y en eso hicimos un survey de todos los canales de iones que contienen, los dividimos por familia de acuerdo a sus estructuras, lo que conocemos, ¿sí? Impresionante lo que se parecen, y calza perfectamente con lo que alguien teóricamente ya ha tratado. Clay Armstrong por años ha tratado de decir que existen ciertas conductancias que son preferentes para un lado y otro. Están ahí. No son ancestros nuestros, no compartimos esas moléculas, solo algunas, ¿sí? Y las que compartimos están muy, muy, muy poco representadas, son casi una casualidad entre cada una de ellas. Yo creo que para allá va a ser nuestro trabajo, para encontrar arquitecturas comunes que permitan encontrar una raíz de estas cosas. qué choro. Excelente, felicitaciones, Sebastián.
Sebastián, a propósito de las reacciones químicas, al principio de esta charla mandaste un mensaje a los estudiantes y Sí. yo lo anoté en un papelito y encontré que el mensaje estaba con problemas. Lo que Ok. anoté dice, estas reacciones ocurren en equilibrio químico. Y esa frase es absurda. Es Porque absurda. en Es el absurdo, está en equilibrio estado químico no ocurre estacionario. nada. Sí, en el equilibrio está en estado estacionario. Ok, la forma correcta de decirlo es que estas flechas deberían describir un equilibrio químico. Deberían estar representadas por una doble flecha, ¿sí?, que va a describir su actividad final en el estado estacionario. Ok, que es lo que nosotros generalmente observamos. Gracias por la corrección. Supongo que ese es un mejor fraseo de lo que quería decir. Sí, yo habría dicho que son reacciones termodinámicamente irreversibles que ocurren muy cerca del equilibrio. Ok, ya, ok, eso, ok. Gracias. Tenemos más preguntas. Oye, increíble el trabajo que están haciendo, profesor Brauchi. Evolutivo. Ya que estamos conversando, estas Ahí cosas está, generales, profesor. ¿puedo decir algo yo? Pero por favor, Obvio. adelante. No, estaba respecto de estas cuestiones conceptuales que mostraba Sebastián hacia el final. A mí lo que me sorprende es lo poco que conversamos entre nosotros, la verdad. Eso es lo que es sorprendente, porque tú mostraste, hace un momento, mostraste ahí ese ¿Esto? conectoma tridimensional del cerebro. E hiciste la observación, la gente Oh. se ha dado cuenta que la estructura tridimensional de la red neural es relevante. Pero fíjate, yo lo veo de esta manera. La noción de que la estructura tridimensional de la red neural y su anatomía, por tanto, es una cuestión tan relevante como la dinámica de las relaciones, es una cuestión para una gran dimensión de la neurociencia, es una cuestión completamente, es una premisa, es algo que no se pone en discusión. Yo comparto contigo, Jorge, y agradezco el comentario, porque esto, la gente que trabaja en biología celular no entiende esto muy bien, y les cuesta entender que esto debería ocurrir dentro de una célula, y muchas de mis audiencias, no es el caso de la mayoría de ustedes, tampoco entienden cómo se establece un potencial de reposo, ni qué significa, y mucha gente me ha escrito correos después de que publicamos la técnica diciendo, yo nunca me habría imaginado que un organelo tenía un potencial de reposo. Entonces yo, en respuesta a eso, me pongo a imaginar cómo nunca se te imaginó eso. ¿Sí? Para mí es obvio. Y he visto muchas cosas que son obvias, pero que para mí, que no son obvias para nadie, y todo responde a que conversamos poco. Hacemos poco este ejercicio de hacer seminarios abiertos con los colegas y mostrar las datas que nosotros no nos sentimos confiados con ellas. La data que les mostré, la mitad de lo que les he mostrado hoy día es preliminar, no está curado, yo no tengo una respuesta y una solución. Yo lo que busco es compartir el avance de lo que he hecho en mi laboratorio con ustedes, que considero unos colegas respetables, para que me puedan dar este tipo de feedbacks. Y deberíamos hacerlo más, sí, deberíamos hacerlo mucho, mucho más. Otra noción que tú mencionaste de paso también, ¿no es cierto? Tú mencionaste que la inflamación no le pasa a las células, le pasa a los tejidos. Sí. Y el dolor no le pasa a los tejidos, le pasa a los organismos. Entonces esa multidimensionalidad fenomenológica que tiene que ver con los distintos niveles de integración sistémica, es también una cuestión que es muy obvia, pero digamos, para un cierto modo de pensar, en una cierta tradición de pensamiento. Y hay otra enorme tradición de pensamiento en la ciencia, que es más reduccionista y que no toma eso en cuenta. Y eso tiene que ver, o sea, yo pienso que uno no se oye, nomás no oye, los mundos están tan separados que no hay conversación posible. Porque no hay Yo también ni creo. siquiera interés en conversar muchas veces. Yo te agradezco que hayas traído estas cuestiones, por supuesto, porque la ocasión para ponerlas de relieve. Pero es ciertamente interesante la sociología de la ciencia. La gente viene de distintas tradiciones de pensamiento y de acción y no se encuentra, va en paralelo como en el túnel de Sábato, de la novela de Sábato. Quizás podríamos pensar que uno podría ir un pasito más allá y decir que también tiene que ver con la dinámica de la ciencia.
Porque no todos nosotros tenemos la oportunidad de hacer experimentos. Yo en los últimos años me he dedicado más a hacer experimentos que en los años anteriores, y al principio de mi laboratorio los experimentos los hacía yo. Pero no es el común de y a mí me siento muy inquieto cuando yo no armo mis equipos, entiendo cómo funcionan, les puedo explicar a la gente que está conmigo cómo operan y qué es lo que queremos conseguir con las cosas. Pero no es el común de mis colegas. Muchos son administradores científicos. Jamás hacen experimentos. Y entonces lo que queda de producto final cuando el estudiante es muy bueno y escribe su historia él solo, son trazas del estudiante y no de la escuela de donde el estudiante proviene. Son adornos de las dos cosas. Y ese espíritu, y para armar eso que sea publicable, ser un poco pragmático, ponerse reduccionista es lo más fácil. Y estamos tomando el camino fácil, y eso es. Porque la vida del laboratorio para muchos se hizo ajena. Entonces tomamos el camino reduccionista de lo más fácil para poder obtener un paper, que al final es un numerito que necesito para que me den mi financiamiento, que encuentro que, bueno, eso es lo que nos tiene así, supongo. Un poco triste, pero bueno, está en nosotros cambiarlo, ¿no? Nosotros aprendimos eso de Osvaldo, que está aquí presente, ¿no? Osvaldo nos enseñó a hacer lo importante que es lo que tú dices, a entender lo que uno hace, hacer los equipos. Y también el profesor Alcayaga, que a mí por lo menos me enseñó mucho cuando éramos estudiantes, porque sabía más que nosotros. Y el profesor Letelier, que está ahí, que era bastante hábil cuando éramos estudiantes, y era el primer estudiante de Osvaldo, porque ¿sí? Era un mundo era muy grato eso, la verdad. Bueno, todavía se encuentra gente grata como no sé, pues como este grupo humano que todavía está acá escuchándome, que han pasado 20 minutos y todavía tienen ganas de seguir escuchando y que sigamos hablando. Esto es lo que uno hace, así se construyen las academias. No se sí. Supongo. Bueno. Muchas gracias, Seba. Sí, muchísimas gracias. De nada, encantado, como siempre. Me gusta cómo me acogen. Buena, Chino. Gracias. Bueno, siempre cerramos como a esta hora, a la 1:30, a la horita del almuerzo. Las tripas ya están crujiendo, haciendo su movimiento. Así que nada, muchas gracias nuevamente. De nada. Y gente, nos vemos el próximo miércoles, un nuevo seminario. Chao, Ok. Sebastián. Gracias. Chao, chao. Chao, que tengan buena Gracias, semana. Chino. Te pasaste. Chao. Chao, chao.